Hola, hola, hola. Hoy día vamos a comenzar rápidamente con un breve ejercicio que va a durar 10 segundos el ejercicio. Y consiste en contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ustedes pudieran acompañarme durante estos 10 segundos haciendo ese ejercicio, muchísimas gracias. Tenemos una pésima costumbre de que todo tiene que ser rápido, de que todo tiene que ser veloz, de que no podemos prestar atención a algo ni siquiera por un tiempo dado de 10 segundos ni menos. ¿Por qué? Porque podemos abrir página tras página tras página y tenemos todos los videos que queremos a nuestra disposición. Esa es una costumbre sumamente insalubre, no solo por el hecho de que ver este video de 15 minutos no va a llenar todos los huecos y vacíos que tú tienes en tu conocimiento respecto a una serie de problemas, ¿no? Que es la crisis del límite. Esa es la realidad. Tenemos la crisis del límite, que es un problema sumamente complejo, sumamente difícil, y estos videos de 15 minutos, por más que hagas 50, 60, no van a ser suficientes, y es por eso que pongo los enlaces para que se revisen el resto de los datos. Tenemos un problema muy difícil por delante, tenemos un problema muy complejo por delante, y si no tenemos la capacidad de prestar atención a algo por siquiera 15 minutos, estamos yendo mal. Estamos yendo mal. Tenemos que interesarnos remotamente en eso. Tenemos que tomar como responsabilidad de que yo debo interesarme y ver esos otros videos que también están ahí disponibles, con más información, con libros, con entradas en enciclopedia, por ejemplo. Pueden comenzar por ahí, pero hay decenas de libros al respecto. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos que reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque no importa cuán rápido vayas, la velocidad de asimilación de una información no es la velocidad con que la recibes, sino la velocidad con que la entiendes. Y los datos incompletos siempre van a requerir de más datos. Siempre te damos una parcialidad que debes completar con otros hechos más. Es por eso que esta es una serie de videos. Y el formato es de que yo debo hacerlo más rápido, por lo tanto, nos damos 15 minutos para hablar de lo que es la Tercera Guerra Mundial. Es un conjunto de palabras que no quiero volver a oír que se repita. Cuando tú dices Tercera Guerra Mundial, estás diciendo tres cosas: soy un flojo, soy un morboso y soy un ignorante. ¿Por qué? Porque cuando dices tercera ya implica primera y segunda. Entonces tienes dos modelos, los cuales puedes descomponer y ver sus generalidades, que te dicen qué es una guerra mundial. Vayamos a la primera. ¿Por qué es la primera guerra mundial en vez de ser otra guerra europea más? En el siglo pasado, o sea, en el siglo XIX, hubo las guerras napoleónicas que involucraron a todos los países de Europa, desde España hasta Rusia. En el siglo XIX también hubo lo que fue la confrontación, la guerra de Crimea, que involucró a los poderes otomanos, al poder otomano, por ejemplo, junto con los franceses y los británicos contra los rusos. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Qué elementos se dan para que la Primera Guerra Mundial sea eso? Primera Guerra Mundial y no una guerra europea más. Hay varios elementos. Obviamente vayamos a los más simples, a los que podemos simplificar, a los que podemos resumir. Uno, hay una coalición de poderes. Por ejemplo, la resurgida o renacida o recién nacida Alemania
el imperio Habsburgo, pero es austrohúngaro, ¿no? El imperio Habsburgo. Y el imperio otomano. Ese es el grupo de los países que van a perder la guerra. Y también tenemos una coalición de los países que los van a enfrentar, que era, en este caso eran los franceses, que decidieron hacerse amigos de los rusos y los británicos, entre otros países más. Los italianos, por si acaso, también formaron parte de esta alianza y pelearon a favor de lo que vendrían a ser, bueno, los después llamados aliados, pero eso ya es en la próxima guerra. Entonces tiene que haber una coalición de países. En segundo lugar, tiene que haber un solo camino para la resolución de todos los conflictos que se han creado entre esas entidades, que es el camino militar. En tercer lugar, tiene que darse en todo el mundo. En todo el mundo, esa es la idea. Por eso se llama Primera Guerra Mundial, porque se da en todo el mundo. Se pelea en África, se pelea en toda Europa, prácticamente toda Europa. Bueno, ya, digamos que no en toda Europa, pero digamos que hay un frente occidental en Francia, hay un frente en el sur, en Italia, Austria, hay un frente en el sudeste, por Yugoslavia, por esos lados. Tenemos un frente oriental con Rusia y su frontera con Prusia. Tenemos un frente, bueno, y así, ¿no? Entonces, digamos, se da en gran parte de Europa. También se da en África, también se da en Asia. Se pelea los británicos, los rusos están peleando en Irán, están ocupando bases en el sur de la península arábica, y han enviado, entre otras cosas, a Lawrence de Arabia a que haga una revuelta de los pueblos árabes. Entonces se da en todas partes, pero eso no es todo. También se pelea en Oceanía, donde les van a quitar las colonias a los alemanes, y también se pelean con actos de piratería en todos los mares. Por ejemplo, frente a Uruguay, si no me equivoco, se va a hundir una flota pirata, o bueno, corsarios alemanes, ¿no? Entonces se da en todas partes, y no solo eso, porque los británicos son un 25% del planeta Tierra. Los rusos son más del 20%, el imperio ruso. El imperio francés es otro tanto, digamos. Entonces se da en la mayor parte del planeta, y la mayor parte del planeta está involucrada en esa guerra. Eso es Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que es mucho mejor conocida, porque hay un líder que es muy taquillero, que todos lo conocen. A ver si algún rato tenemos la oportunidad para hablar mal de él. Y los elementos son similares: una coalición, un conflicto que solo puede ser resuelto a través de medios militares, y que se da en todo el planeta. Entonces no debemos ser flojos a la hora de contemplar los problemas que tenemos, los problemas bélicos que tenemos, los posibles problemas bélicos que podrían darse, y no debemos manejar esta frase, este vocablo de Tercera Guerra Mundial con tanta ligereza, porque eso muestra un mal método de análisis, un mal método de abordaje del problema. Si se da una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, va a ser una Segunda Guerra de Corea. Si se da una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN, va a ser la guerra nuclear Rusia-OTAN, que destruyó gran parte del planeta.
No tiene por qué ser tercera guerra mundial. No seamos morbosos, en primer lugar. No seamos flojos, en segundo lugar. No tengamos la flojera y la ignorancia de no poder abordar un nuevo tema con todas las nuevas palabras que requieran. No va a haber tercera guerra mundial por muchísimas razones. Es prácticamente imposible. De eso vamos a hablar en un video próximo, que es el límite y el aspecto militar, ¿no? Crisis del límite y aspectos bélicos. Por hoy hablemos de por qué no se puede dar una tercera guerra mundial. Porque no hay poderes en conflicto, no hay alianzas, hay la OTAN. ¿Qué otra hay? ¿Dónde está la alianza que se va a enfrentar a la OTAN? Si digamos la OTAN, por ejemplo, se involucrara, sobre todo, a ver, en Ucrania, los rusos se están metiendo la mano a Ucrania, pero que da miedo. Pero lo hacen por si acaso para proteger a la población rusa de Ucrania, a la ruso parlante, ¿no? Entonces hay ahí razones para participar a favor de uno de los lados desde el punto de vista ruso, sobre todo teniendo en cuenta las benditas agresiones que ha sufrido ese país durante los últimos 20 y tantos años. De eso también tenemos que hablar. Pero ¿qué sucedería? La OTAN entra, lo saca a los rusos de Ucrania y no iría más. Eso no tiene mayor historia. ¿A qué me refiero con que no tiene mayor historia? Digamos que surge una coalición prorrusa y entre ellos se encuentra Venezuela y Cuba. ¿Qué van a hacer Venezuela y Cuba? Van a hacer Las tropas de la OTAN van a entrar y los cubanos y los venezolanos, ¡ay, qué mal, qué agresión del imperialismo! No va a haber más. O sea, no es una cuestión bélica. Las guerras mundiales son guerras con balazos. No son guerras retóricas. Entonces, no se da. Hay una coalición militar en el mundo. Una que no tiene ni idea de qué hacer. No tiene enemigos. Lo único que quiere es presupuesto. La OTAN es un conjunto de salarios y gente que recibe plata. Y que se está buscando enemigos donde sea. Por eso ha participado a finales de los años 90, a finales del siglo XX ha participado en el bombardeo de lo que es la ex Yugoslavia y ha participado en lo que en estos momentos es el intento mundial y es tan mal llevado a cabo por estabilizar Afganistán. Dios mío, eso es una burocracia sin trabajo, porque no tiene enemigos. Entonces, cualquier conflicto con Corea del Norte no involucra a una coalición. Segundo, no involucra al mundo en su totalidad. Tercero, no es un asunto que solo pueda resolverse por razones bélicas más allá del área afectada. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad enfrentó decenas y decenas y decenas de conflictos. Nunca uno de esos conflictos fue solo de un país contra otro país o solo de las fuerzas internas de un país.
La guerra de Afganistán involucró a los sauditas, involucró a todos los poderes petroleros del Golfo Pérsico, involucró a la Unión Soviética y todos sus aliados del Pacto de Varsovia, involucró a los Estados Unidos, a los pakistaníes de diversa manera, sobre todo con cuestiones logísticas y todo eso, y nadie la llamó la Tercera Guerra Mundial. Es la guerra de Afganistán, porque se da en Afganistán, país que, dicho sea de paso, sigue en guerra después del año 78. Se vienen matando desde el 78. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y el mundo es de una ineptitud total, incapaz de resolver ese bendito problema. Bueno, no existe en este momento, ninguna coalición anti-OTAN que pueda remotamente hacerle cosquillas a la OTAN. No existe ningún país militar que pueda remotamente hacerle cosquillas a Estados Unidos. Que está saliendo derrotado de Irak, que está saliendo derrotado de Afganistán, pero eso es porque en el fondo del fondo no quiere involucrarse en eso. No sabe, no tiene ni idea qué hacer. Es un crimen operativo. Si no tiene suficiente tiempo para ver todas las noticias que hay y todos los demás, es un excelente libro y muy bueno al respecto, muy buen resumen al respecto. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero todo lo que dice es honesto y está bien. En esencia es lo que son las ideas populares, mejor dicho, las ideas generales correctamente expresadas. Entonces, a la hora de analizar cualquier conflicto que aparece en nuestro planeta, y van a aparecer más y aparecen de todo tipo, no debemos inclinarnos por utilizar el conjunto de palabras que sea más fácil para describirlo. Busquemos comprender qué está pasando. Busquemos separarlo en los segmentos que influyen. Y así tal vez podamos abordarlos de una u otra manera, donde la opción bélica es la última de las opciones. Esa es la charla de hoy. ¿Por qué? Porque no quiero volver a ver. Se viene la Tercera Guerra Mundial. Ya quisieras que se venga la Tercera Guerra Mundial. Ya quisieras. Porque así sabrías quién eres tú y contra quién tienes que enfrentarte. Es fácil, ¿verdad? Es fácil. Nuestras fuerzas contra sus fuerzas. No es la situación en la que estamos nosotros ahora. Ampliemos nuestro vocabulario. Lo que se viene, si se viene, pongámosle el nombre que corresponda al fenómeno que se venga. Porque las posibilidades son muchísimo más brutales. Nadie llama a la guerra del Yemen Tercera Guerra Mundial. Y con esa la acabo. Y en esa guerra hay un bloqueo a 3 millones de personas que podrían morirse de hambre. Eso es una salvajada, eso es un horror. Y lo está haciendo Arabia Saudita con el respaldo de los Estados Unidos. ¿Por qué no hay protestas en contra de? ¿Por qué no hay protestas en contra de esa guerra? ¿Por qué no hay manifestaciones? ¿Por qué no hay movimientos de paz? Porque no hay la voluntad de analizar y ver ese conflicto en sus partes, en su complejidad, y pedirle algo de humanidad a las fuerzas involucradas. Y ese es el tipo de conflictos que podría haber en nuestro futuro, que no son nada espectaculares, no son Tercera Guerra Mundial y que podemos rasgarnos las vestiduras y de que se viene la gran crisis. No. Se viene la pelea entre si se viene algo,
es la pelea de tu persona con tu vecino. Y nuestro trabajo es impedir eso. No es ponerle un nombre de mal inevitable. Lo que queremos es resolver el problema, que venga como venga y como se llame. Bueno, entonces démonos este ejercicio mental por hoy. Por favor, estamos aquí hablando sobre la crisis de límite, que tiene relación con absolutamente todos los aspectos humanos. Vengo estudiando este tema durante 9 años. He hecho las matemáticas, mejor dicho, he hecho la suma. Y puedo dar una muy buena visión global sobre el tema. Entonces, por eso hago estos videos, por eso los comparto, porque quisiera hablar con cada uno de ustedes durante 6 meses. No puedo hacerlo, pero sí lo pueden hacer los videos. Gracias por su atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.